Hola amigos de Foro, me encuentro ante el presidente electo de Tlalnepantla, el licenciado Pablo Bazáñez García. Pablo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué significa para ti este triunfo que tú ya le diste a tu partido y por supuesto a tus simpatizantes? Bueno, de entrada es una gran responsabilidad, Yola, estar con la confianza de los ciudadanos de Tlalnepantla para poder responder a ella. Creo que esta elección nos ha mostrado que cuando uno trabaja con la gente, cuando está cerca de la comunidad, cuando está siempre al tanto de lo que la gente quiere que pase, puede estar en la calidad moral de pedirle el respaldo. Es lo que ocurrió el día 1 de julio y por eso muy satisfechos de haber obtenido 136,000 votos. Quiero platicarte que hoy tu servidor es el presidente municipal priista mejor votado en la historia de Tlalnepantla. Y para mí es una gran responsabilidad. Es un gusto estar contigo aquí en tu programa. Una cosa, Pablo, en tu municipio, en la Tierra del Medio, hay muchas zonas de alta inseguridad. Tenemos conocimiento de Los Reyes, El Olivo, la Colonia La Blanca, son las tradicionales, pero ha aumentado. ¿Cuáles han sido las demandas más sentidas de la población en este tenor? Sí, la gente se siente insegura, eso no lo podemos dejar de reconocer. Hay miedo, hay preocupación y también hay un incremento de los índices delictivos. El robo a casa habitación, el robo a transeúnte y por supuesto nuevos fenómenos violentos como lo que deriva del narcomenudeo están registrándose en nuestro municipio. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que no es solamente el énfasis en la parte reactiva, quiere decir en lo policial, en la forma en que los elementos de seguridad pública previenen en la medida de su presencia un delito, sino también en la medida en que generemos condiciones para que no se den las conductas antisociales. O sea, nuestro énfasis tiene que ser en la prevención y toda la política pública municipal tiene que girar en torno a la prevención del delito. Una seria política en materia de vivienda que genere un mejor entorno urbano para también así nuestras comunidades sientan que hay una verdadera expectativa de progreso, un asunto aspiracional. Una política deportiva que dé opciones a los jóvenes para no estar dentro del riesgo de tener que caer en la delincuencia o en las drogas, una seria política educativa que genere espacios para que los jóvenes tengan en la escuela mejores oportunidades de desarrollo, por ejemplo, la escuela de tiempo completo, y por supuesto lo que tiene que ver con la generación de empleo, donde el municipio tiene que ser promotor de que venga la inversión, promotor de que haya mejores condiciones para que ésta florezca y no un inhibidor de la misma. Creo que hay mucho que hacer y yo estoy convencido y por eso muy contento de la oportunidad para el día 1 de enero de ser el presidente municipal, porque estoy convencido de que es el gobierno municipal, el gobierno de casa, el gobierno de todos los días, el gobierno cercano, el espacio en donde puede darse la creatividad, la innovación y en consecuencia donde podemos experimentar con este tipo de políticas que sin duda se requieren para pensar en una realidad distinta. A veces pensamos que lo único que puede hacerse es lo que hace el gobierno federal y lo que viene de arriba hacia abajo, y yo estoy convencido de que es en el nivel de la comunidad, que es en el ámbito cercano al ciudadano, donde podemos hacer las grandes transformaciones que México requiere. Bueno, tocaste un tema que se me hace sumamente fundamental, el apoyo a los empresarios. Yo sé que has tenido una amplia participación, reuniones, y ¿cuál va a ser la temática de tu gobierno en el rubro de la creación de empleos y sobre todo, bueno, pues las facilidades para que quien desee asentarse aquí, recuperar el estatus de un municipio tan productivo, porque hay muchas plantas vacías y lugares abandonados? Tienes el diagnóstico preciso, Yola, y por eso hoy tenemos que darle una nueva vocación económica a Tlalnepantla. Pensar en nuestras fortalezas como un municipio que tiene sin duda una gran conectividad, un municipio que es competitivo por el lugar geopolítico que ocupa, siendo la antesala del principal mercado del país, que es el Distrito Federal, un municipio con infraestructura, un municipio que tiene, por ejemplo, 2 estaciones del tren suburbano, que tenemos hoy el segundo piso del periférico, el viaducto elevado, en fin, son fortalezas y una zona centro de Tlalnepantla que por muchos años fue un bastión económico. Tlalnepantla tiene la posibilidad de generar el 16% del Producto Interno Bruto del Estado. Es una de las principales economías a nivel municipal del país. Y sin embargo, yo estoy convencido, Yola, de que eso
tiene que verse reflejado en grandes oportunidades para generar empleo, reconociendo que esas empresas, algunas de las emblemáticas, ya han salido de Tlalnepantla por muchos problemas, pero hoy esa nueva vocación a la que me refiero implica que demos facilidades para que se instalen lo que son las empresas que generan tecnología. Vamos a generar parques industriales para que se asienten empresas con tecnología, pero no como solamente el municipio, sino en asociación con el sector productivo del país, para que venga a invertir a Tlalnepantla, y a nosotros nos toca como gobierno generar facilidades. Nos toca establecer como municipio la promoción a través de esquemas en todo momento de facilidad en trámites, y también de facilidades en términos de los impuestos que se paguen en el municipio, de los derechos, de las contribuciones, para hacer las cosas sencillas. Nuestro propósito es hacer las cosas sencillas para que sea nuestro municipio atractivo a la inversión. He dicho en materia de generación de empresas que establezcan en el rubro de la tecnología su giro, su actividad comercial, pero también promover actividades de servicios, actividades comerciales, actividades que nos den la oportunidad también de establecer más empleos. Eso también sin duda es un aspecto muy importante, y para ello vamos a tener la posibilidad de crear un nuevo plan de desarrollo urbano que genere un incentivo a la inversión a partir de nuevos usos de suelo que hagan que nuestro municipio sea un lugar susceptible a grandes inversiones. Eso es lo que queremos hacer, ante todo, con lograr la confianza del empresariado en un gobierno que no va a estar pensando en cómo no, sino cómo sí. Cómo hacemos para que las cosas realmente se den con esa sencillez que la gente quiere ver en su municipio. ¿Cuáles son las características que debe de tener la gente que aspire a estar en tu equipo de trabajo? Lo primero es gente honesta, gente probada en su calidad moral, y que en la experiencia que haya tenido siempre se haya conducido como una persona sin tacha en términos de su transparencia, de su pulcritud, de su apego a la legalidad. Pero también gente que tenga un claro perfil profesional. El gobierno no es para improvisar y no es para ver si sabemos o no sabemos, es para hacer las cosas bien, porque tenemos en nuestras manos el recurso que es de la gente, que aporta a través de sus impuestos. Por esa razón, buscar el perfil profesional de quienes integren nuestro gobierno será muy importante, pero también pensar en una nueva generación de políticos, que no signifique ello, por supuesto, que las personas mayores no tendrán lugar, sino me refiero a darle oportunidad a los jóvenes, a quienes quieren transformar, a quienes quieren cambiar las cosas, a quienes quieren trascender en la medida en que hoy sembramos una semilla que habrá de fructificar en el tiempo, en un gobierno que realmente pueda ser diferente y pueda ser ejemplo en todo el país. Bueno, Pablo, yo quisiera saber, por ejemplo, si tú pretendes ir al lado del partido del PRI o desmarcarte, ¿cuánta injerencia tendrá precisamente tu instituto político dentro de la gente que vas a contratar? Yo soy un orgulloso priista. He militado en el Partido Revolución Institucional desde los 15 años y milito por convicción, porque conozco la doctrina de mi partido, sé lo que quiere hacer para México y lo que ha hecho. Pero entiendo que cuando uno gobierna lo tiene que hacer en un clima de pluralidad, de inclusión, donde todas las fuerzas políticas tienen derecho de estar participando, porque no solamente es un ejercicio de unos cuantos, sino por el contrario, una labor colectiva en donde generemos consensos a partir de la inclusión de todas las fuerzas. Por eso yo no estoy considerando que en el gobierno municipal solamente sea un requisito ser priista, sino ser requisito ser serio, profesional y por supuesto una persona honorable, como hemos venido señalando. Claro, yo habré de gobernar con mi partido, lo digo porque ante todo habré de prestigiar al PRI con un buen gobierno y habré de conducirme de acuerdo con los principios y con los elementos de doctrina de mi partido, pero eso no implicará que no abramos el espacio a gente de otras expresiones que justo derecho tienen de participar también. Pablo, otro de los problemas que se pudieran avecinar en tu gobierno es la cuestión del relleno sanitario. En Tlalnepantla se ha tenido un buen manejo más o menos adecuado en la cuestión de la basura. Sabemos que ya la vida útil de ese relleno sanitario está por concluirse. ¿Ya has pensado algo al respecto? Por supuesto, en principio necesitamos invertir en tecnología para lo que es el manejo de los residuos sólidos. No todo tiene que llegar al relleno,
vamos a convocar a la participación ciudadana para que podamos tener un verdadero esquema de separación de basura, pero no solamente como una cuestión imperativa. Te quiero adelantar una política pública que vamos a aplicar. Será la posibilidad de que a las comunidades, a través de la recolección con sitios específicos para ellos del PET, se les pueda regresar en puntos que sean canjeables por obras de beneficio comunitario. De tal manera que a los vecinos les vamos a pedir que el PET no lo pongan en la basura, sino lo que lo lleven a sitios especiales donde solo se recibirá esto, uno por comunidad, y donde este habrá de ser vendido y se traducirá en beneficios. Ese es el esquema. Así ayudaremos a que los camiones de basura tengan menos, vayan menos saturados, a que este tipo de materiales no lleguen al relleno sanitario, que no sea necesario instalar estas redes de separación a través de lo que conocemos como la pepena, y así ayudaremos a cuidar nuestro medio ambiente. Esta es una de las medidas que vamos a hacer. Pretendemos impulsar la tarjeta verde como una forma de darle incentivos específicos a los vecinos que nos ayuden a separar la basura. Queremos impulsar las azoteas verdes también. Queremos generar que en cada espacio público la gente pueda ver un lugar en donde se ayude a tener un medio ambiente de mejor calidad. Vamos a establecer en todo momento un compromiso para que los vehículos que compre el ayuntamiento tengan tecnología para que sean utilizados a través de gas o de biogás, que sería una de las opciones, o lo que hoy conocemos como el biodiesel, que son alternativas para el combustible fósil, y de esa manera podamos tener menos emisiones de contaminantes que también generan efectos invernadero. Creemos que Tlalnepantla debe ser un municipio con claro compromiso con la sustentabilidad medioambiental, y lo vamos a hacer, insisto, desde lo local. Pablo, ¿ya conoces la situación en que se encuentran los adeudos con CAEM, CNA y también, bueno, tarifas y lo que se tendrá que aplicar a partir de que tú gobiernes? Sí, por supuesto, hoy la deuda de Tlalnepantla ha logrado encauzarse en un escenario de manejo adecuado financiera y administrativamente hablando. De hecho, el ayuntamiento actual habrá de solicitar a la legislatura autorización para un nuevo crédito que permita refinanciar la deuda, en suerte que gran parte de la deuda bancaria pase a Banobras y se pueda tener una menor carga a las participaciones que actualmente son del orden de 7 millones que se tienen que descontar para pagar el servicio de la deuda, y pase a cerca de 4 millones. Esto nos va a dar un mayor manejo, mayor tranquilidad en la cuestión financiera del ayuntamiento, y espero que recibamos una deuda de la que denominamos de corto plazo. Esta es la que se establece con proveedores prácticamente en ceros. Ese es el compromiso que tiene la actual administración y esperamos que así se dé. Ya se está manejando la transición, ya te estás adentrando, y la gente que va a participar en tu gobierno está metida ya conociendo pues los entretelones y las entrañas de la administración. Por supuesto, estamos integrando el equipo de entrega-recepción. A partir del mes de septiembre establecerá contactos formales con el gobierno municipal para no llegar fiscalizando, sino llegar en un ambiente de colaboración, revisar el estado que guarda cada una de las áreas de la administración, de tal suerte que el 1 de enero no lleguemos a ver qué hay, sino lleguemos directamente a trabajar, a dar resultados, a aplicar programas. Bueno, tú tienes ya una experiencia en la cuestión de la administración, fuiste edil en Tlalnepantla, te ha tocado estar en distintas etapas, no es la novedad para ti. ¿Qué nos puedes referir rescatable de esa experiencia, a lo mejor como regidor, para que tú sepas manejar a tus regidores? Por supuesto que sí. Yo creo que si algo debo rescatar de la oportunidad de haber sido regidor y hoy diputado local, es lo importante de atender a la gente, de estar cerca del ciudadano, de escucharle, de incorporarle en el diseño de cualquier programa de gobierno, en su evaluación, en su aplicación. Creo que cuando uno no lo hace así es porque no cree en la gente, porque no confía en el ciudadano, no le considera capaz de tomar decisiones por sí mismo y tomar en sus manos su propio destino como comunidad. Así, para mí, la confianza ciudadana es el principal activo que tenemos que generar. Los gobiernos queremos regularmente que la gente confíe en nosotros, y la pregunta es,
y los gobiernos confiamos en el ciudadano, a veces no. Por eso, para mí, el poderle depositar confianza al ciudadano implica creer en él, implica establecer que él sabe lo que le conviene más en la comunidad. Por ello hemos planteado un tema para mí importante, que es el de los presupuestos participativos. Destinar una importante cantidad del recurso de obra pública para que éste se destine a lo que la comunidad quiera que suceda. Si la gente quiere que se remodele una biblioteca, o la gente quiera que se pavimente o repavimente una calle, que la gente lo pueda decidir libre y democráticamente, y el gobierno haga caso a la gente. Este será, para mi gusto, una de los ejes conductores del gobierno que voy a encabezar. Pablo, bueno, pues creo que tenemos un poquito el esbozo de quién eres como político. Yo quisiera acercarme un poco al hombre, al señor que nació acompañado, que nos platicaras un poquito de tu hermano, de cómo fueron sus travesuras y cómo fue sus estudios, su niñez. Bueno, vamos a dar aquí algunos secretos, ¿verdad?, de lo que hemos hecho como travesuras, pero no es cierto, no es tanto. Pedro y yo empezamos en la política muy jóvenes, juntos. Él se dedicó a espacios dentro de la misión pública, yo en la actividad de partido fundamentalmente, pero sin duda él es un servidor público también con una gran capacidad. Nuestra familia de origen norteño, venimos de una familia que se hizo en Ciudad Obregón, Sonora, pero nosotros llegamos aquí a Tlalnepantla cuando teníamos 3 años a vivir en Valle Dorado. Es una familia que, sin duda, la nuestra, buscó siempre en el esfuerzo salir adelante. No llegamos aquí ni con contactos, ni con padrinos, ni con una empresa o con una herencia, sino creyendo en el trabajo. Eso es lo que yo aprendí en casa, una relación muy estrecha con todos mis hermanos, somos 7, y una relación de mucha armonía, de mucha solidaridad. Por eso hoy creo que una de mis fortalezas es creer en los valores de familia, y así lo he hecho, impulsándolos en mi propia familia, ahora con mi esposa Verónica, con mis hijas Liliana y mi hija Andrea, siempre creyendo que cuando uno no cuida a la familia y no pone atención a su bienestar, tampoco lo puede hacer con una comunidad, con una sociedad, con un país. El que descuida lo de casa, el que descuida lo básico, no tiene calidad moral para decir que va a hacerle bien a México. Por eso yo creo que la familia es la gran fortaleza, y ahí uno se nutre de los valores, se nutre de ser gente de bien, porque ante todo yo creo que los políticos que aspiremos a la confianza de la gente tenemos que tener un claro compromiso con la congruencia. No puede ser uno en tu vida pública y uno distinto en tus relaciones familiares. No puede ser un hombre que aparente ser bueno como servidor público y en su casa sea un verdadero tirano, opresor o hasta golpeador. Creo que la congruencia en tu vida privada es también lo que puede confirmar y ratificar tus buenas decisiones en la vida pública. ¿Cuáles son los valores que más admiras? Creo que el valor de principio de la solidaridad, cuando alguien tiene capacidad para no solamente pensar en sí mismo, sino en tender la mano al otro. Evidentemente esto viene acompañado de valores que giran en torno a esto, como por ejemplo la compasión, que más allá de ser un acto de misericordia, es un acto de acompañamiento. La compasión es decir, alguien tiene problemas y yo puedo hacer algo por él, y me desprendo de algo que yo tengo para poderle servir o poderle ser útil en algo. Yo creo en la política como una forma de desprenderse de uno mismo para buscar el interés de los demás, y por eso creo en este valor, pero creo como valor fundamental en el valor de la libertad. Para mí ese es el valor eje de todos los demás, porque la libertad viene acompañada con responsabilidad. Lo contrario se llama libertinaje. La libertad permite ser al hombre pleno y le permite encontrarse en compañía de los demás que también quieren ser finalmente como libres, personas dueñas de su propio destino. ¿Y qué es lo que te desagrada? ¿Cuál es lo que Pablo no soporta? Me parece que hoy pensar en la injusticia, pensar en la intolerancia, pensar en la forma en que alguien abusa del poder y que en ese sentido se convierte en una persona que, vamos a decir, una especie de depredador de los demás, son asuntos que a mí
me molestan mucho. Me indigna el abuso del poder. Me indigna cuando la gente tiene una condición de supremacía y esa la usa en su beneficio y de esa manera perjudica a los demás. Creo que los servidores públicos tenemos que tener claro que el poder que se nos da no es nuestro, es lo que la sociedad nos ha confiado y lo que nos ha prestado para devolvérselo en acciones concretas de beneficio a la gente. Por eso esto es una de las cosas que a mí me motivan: la injusticia, la opresión, la manera en que se abusa de los demás y que se pervierte la justicia con el desdeño hacia la ley. Creo que si algo tenemos que tener hoy los mexicanos para salir adelante es un claro apego a la cultura de la legalidad. Cuando todos creemos en la ley como una forma de regular nuestras relaciones y no estamos viendo cómo darle la vuelta, porque a veces pareciera que todos estamos buscando cómo hacer que la impunidad en efecto prevalezca, en el sentido de decir, bueno, la ley está hecha para que le demos la vuelta, para que la pervirtamos, y yo creo que no. Quien tuerce el derecho también evidentemente está en una total actitud de injusticia delante de su sociedad. ¿Tú crees en causa y efecto? Creo que el fin no es justificable por sus medios. A veces los políticos quieren decir, pues tú tienes que llegar a un fin y haz lo que sea necesario para lograrlo. Yo creo lo contrario, que cuando tú utilizas medios inadecuados, también pervierte los fines. No puedes llegar a un buen fin a través de malos medios. Por eso es también la consecuencia. Si tú haces una cosa, tendrá que verse reflejado en buenos resultados. Pero si crees que vas a llegar a un correcto propósito a través de pervertir el camino, ahí en ese camino te habrás de quedar, ¿no? Bueno, yo quiero manifestarte que al estar acompañando tu campaña proselitista, una de las expresiones que creo que te define, aunque sea muy coloquial, fue: me cae bien, no lo conozco, pero sé que es un señor que no tiene cola que le pisen. Y es correcto, pero no porque nunca haya estado en el servicio público. Exacto. Yo he estado 25 años en la actividad política, he sido 4 veces director de área en diferentes dependencias, director general en gobierno del Estado, he sido regidor del ayuntamiento, diputado local, y no digo no he tenido la oportunidad, porque alguno dice es que en arca abierta hasta el justo peca, ¿no? Pero lo cierto es que aún habiendo la oportunidad, he sido una gente que ha mantenido su congruencia. Pues muchísimas felicidades por eso. Pablo, ¿y si no te hubieses dedicado a la política, que hubieras tenido la oportunidad de haber sido un artista del mundo del espectáculo, como quién te hubiese gustado ser y por qué? Bueno, si hubiera sido un artista, qué buena pregunta. Sería alguien como Robert De Niro, yo creo, que puede establecer papeles de una gran pasión, pero también papeles con una conducta muy fuerte, ¿no? Lograr interpretar personajes que inspiran una motivación muy profunda. Me gusta el cine, no soy un buen cineasta o cinéfilo, pero yo sin duda creo que por ahí hubiera sido una vía de ser artista, pero más bien quiero ser artista de la sociedad y más bien quiero ser artista del futuro de Tlalnepantla, en el sentido de constructor, en el sentido de irlo modelando, en el sentido de diseñar el futuro. Pablo, si yo tuviera la oportunidad de invitarte a comer, ¿con qué me tendría que preparar? ¿Qué te gusta de comer? ¿El trago? ¿Cuál es el postre favorito? Todo eso, bueno, voy a empezar con el postre. Me gusta el latte con queso. Ok, fácil. Fácil, no soy tan exigente. La comida, pues me gustan de diferentes. Me gusta la comida italiana, me gusta el vino tinto. No soy muy afecto a excederme en ello, ni en otras bebidas, pero sí disfruto una comida con una copa de vino tinto. Me gusta una rica ensalada también, me gustan los aderezos, que luego son muy exquisitos en las ensaladas. También disfruto de un buen corte de carne, pero en la comida mexicana hay algunos platillos que me fascinan. Por ejemplo, el entomatado en salsa verde, eso es uno de mis preferidos. También las tortitas de carne en salsa verde, esas me gustan. Me gustan los chilaquiles. Ya no sigas porque te van a aburrir cuando vayas de gira.
No, pues a mí Le estamos dando pero, tip pero soy al como vecino. como buen político, soy una gente que le entra a cualquier platillo. Nunca le digo, no le hago el fuchi a ningún platillo. Igual me aviento un taco como decimos, de plaza, un taco de carnitas con su chicharrón y sus nopales, que me encanta, que igual puedo comer algo muy sofisticado. En la comida soy parejo, por eso luego tengo problemas por convertirme en una persona así medio llenito, a veces se me sale la pancita, pero hay que cuidarlo. Bueno, ¿y cómo la cuidas? ¿Te gusta hacer deporte? ¿Hay alguna actividad que tú realices? Bueno, me gusta caminar, no soy un buen deportista, sin embargo creo en el deporte. Soy una persona que quisiera tener más tiempo para eso, pero a veces sí me lo doy para ir un poquito al gimnasio y darme espacio para ello. Pablo, estás enfrentando y vas a enfrentar aún más, bueno, pues una responsabilidad que te va a llevar muchísimo tiempo. ¿Cómo vas a hacerle para seguir muy al pendiente y muy cercano a tus chicas, sobre todo tus hijas en una etapa que ya están convirtiéndose en una señorita? Así es, mi hija mayor ya está en la preparatoria, la menor está en la secundaria, y yo creo que lo primero es que siempre hemos dado ejemplo, de que no tenemos que estar atrás de ellas para que se comporten bien, y el ejemplo se hace sin duda en lo que uno hace día a día, porque tanto su mamá como yo hemos querido ser buenos padres, no solamente diciéndoles cómo deben de hacer las cosas, sino aplicándolas nosotros en nuestra vida. Uno no puede decirle a un hijo, no hagas tal cosa, si lo ve que uno lo hace así. Por ejemplo, en un vicio, si ellos me ven tomar o fumar y llegar borracho a casa, ¿con qué calidad moral les puedo decir que no hagan eso? Pero han visto en su mamá, en su papá, gente que quiere tener una calidad de vida y que es cuidadosa del cuerpo, del espíritu, del alma, de las relaciones sociales y de la relación familiar. Háblame de tu esposa. Yo sé, y aquí podría yo ejemplificarlo en este tenor, el éxito también de un funcionario viene en el respaldo, en el respeto y sobre todo en la posibilidad de tener una mujer solidaria que acompaña tus sueños y que ha sido también motor de este éxito que tú has logrado en tu carrera de político. Así es. Con mi esposa hay una clara expresión del amor. El amor no solamente es la atracción física, no solamente es el gusto de uno por otro, es la posibilidad de compartir proyectos de vida, es la posibilidad de respetar las diferencias que tengamos, es la posibilidad de sumarnos en algo que nos complementa. El amor finalmente no es solamente algo que sientes, yo creo que el amor es algo que decides hacer, es una actitud en la vida y es una visión que acompaña todo lo que haces. Por eso, hacia Verónica, mi esposa, yo tengo gratitud por la forma en que nos ha acompañado en esta campaña que vivimos intensa de 35 días. Creo que ella estuvo más activa que yo mismo, porque fue a tocar puertas, porque fue al encuentro con vecinos, porque fue al encuentro con asociaciones civiles, porque llevó el mensaje de lo que vemos y vivimos y decimos en casa. No tenía que inventar nada, ella decía quién soy, cómo soy, y no le costaba trabajo. Y en consecuencia, yo creo que mi mayor motivación y fortaleza es lo que ella me ha permitido, a Dios gracias, tener en casa. Así, la armonía, el amor que vivimos en casa es un elemento base para poder hacer bien el trabajo, porque cuando uno sale de casa enojado y peleado, pues llega también a su trabajo con esa carga y evidentemente le distrae para poder tomar las buenas decisiones del día a día. Pero en caso, a pesar de que siempre hay problemas, sabemos superarlos y hoy tenemos una claridad de serle útil a Tlalnepantla. Yo por eso hablaba de tu éxito. ¿Qué te conquistó físicamente? ¿Qué te conquistó de ella? Y bueno, ¿en qué se pueden diferenciar tu carácter y el de tu esposa? Híjole, voy a dar a conocer mis debilidades. No importa. Queremos la exclusiva para una exclusiva. Bueno, primero sí, evidentemente hay una... es guapa, es una mujer muy guapa. Bueno, eso yo lo pienso igual. Claro que al principio cuando le conocí ya tenemos 16 años casados y 2 años de novios. Claro, fue una atracción física, pero más allá de eso, porque finalmente eso es algo que puede ser pasajero, lo importante para mí siempre fue su disciplina, su congruencia,
su calidad moral, sus valores. Eso a mí me parece que es básico. Ella es una persona muy firme y muy determinada en lo que cree y una persona con mucha disciplina. Y ahí es donde diferimos. A veces ella es la que pone orden y yo soy un poco más relajado en algunas cosas. A veces ella es muy constante y a veces yo suelto un poco. Pero por eso es que digo que nos complementamos muy bien. Ella es también algo así como también mi voz de conciencia, como mi Pepe Grillo también, que me está diciendo: te estás equivocando, lo estás haciendo mal, te estás dejando llevar, estás dejando de observar tales cosas, y de manera regular se convierte en una persona que me apoya con la crítica, y la crítica que ella me hace siempre la tomo en cuenta porque es una mujer sensata, es una mujer prudente. Y bueno, yo estoy seguro que ahora que tenga la oportunidad de estar ella en el trabajo con gente tan especial como es la que se atiende en el DIF, sé que lo va a hacer porque tiene una gran pasión por ayudar y servir a los demás. Es maestra, ha sido profesora en los últimos 10 años, y no por el sueldo, sino porque le encantaba estar con los muchachos. Estudió una maestría en pedagogía, aunque es licenciada en administración de empresas, y de ahí es una persona que siempre tiene una especial forma de ver la necesidad del otro y de intentar ayudar a los demás. Es una persona muy sensible. Bueno, a mí me gustaría, ya casi para concluir esta charla, que me definieras el carácter de Pedro y de Pablo, porque físicamente están muy igualitos. Yo quisiera comentar que ignoraba que eran gemelos y de pronto me encontraba un señor que me saludaba muy sonriente, muy afectuoso, Pedro, y luego el serio y formalito de Pablo, y yo decía: es revoluble. ¿Les pasó algo así? No, bueno, Pedro es una persona muy seria y muy determinado, muy constante en lo que hace. Es una persona con un gran sentido de la dedicación y muy profesional. Yo soy una persona apasionada. Yo soy una persona que toma riesgos. Yo soy una persona, como decimos, entrón. Soy una persona que a veces se deja ir por lo que piensa que debe hacer y se involucra al máximo en cada cosa que hace. Doy lo mejor de mí en todo lo que hago en la vida, pretendo hacerlo así. Pero creo que él y yo somos así también como muy complementarios, porque él a veces es un poco más cerebral y yo a veces soy un poco más práctico, pero por eso también es una gente que me ayuda mucho con sus puntos de vista. Gracias. Por último, me gustaría saber, ¿a quién te gustaría tener cerca antes de morir? A mi esposa quisiera que ella estuviera ahí acompañándome en ese momento, y bueno, pues eso tendrá que darse en su tiempo. Yo creo que la muerte, finalmente, los que hemos perdido a padre y madre, sabemos que es parte natural de la vida y uno no tiene que estar preocupado por ello. Todo viene cuando Dios lo dispone. Muchísimas gracias. ¿Algo que te gustaría agregar? Por favor, coméntanos. Sí, con mucho gusto decirle a la gente de Tlalnepantla y que en muchas partes del Estado de México y del país nos pueden estar viendo, que yo creo que tenemos que cambiar la política. Que la política ya no siga siendo ese instrumento de unos cuantos para beneficio propio, sino la política vista como un instrumento de transformación de la sociedad. Hoy tengo la gran oportunidad de hacerlo como presidente municipal y me parece que habrá de ser un gran reto de decirle a la gente, políticos jóvenes, políticos preparados, políticos de una nueva generación, que sí podemos hacer las cosas diferentes, que no podemos pensar que los problemas del país son una maldición que cargamos con ella y que estamos para toda la vida condenados a no poder hacerlo distinto. Hoy ese es el reto y lo vamos a hacer juntos. Hola amigos de Foro 1025, les saludo con afecto. Soy Pablo Bazáñez, presidente municipal electo de Tlalnepantla.